Iniciando grabación. Bueno, ahora vamos a mirar una nueva unidad que se llama regresión y correlación. Esta es una de las partes más importantes que se usa en la realidad. ¿Por qué? Porque nos sirve para realizar pronósticos o proyecciones en el tiempo. Entonces, se usa muchísimo y en el día que cuando vayan a empezar a hacer sus tesis y demás, ahí van a utilizar mucho esta herramienta que nos ofrece Excel, porque vamos a hacer en Excel. Bueno, el análisis de regresión y correlación es así. Regresión me indica si nosotros tenemos dos variables, una variable dependiente y una independiente, entonces, ¿qué ocurre ahí? Que la dependiente, así como su nombre lo dice, va a depender de una variable independiente. Si nosotros decimos, por ejemplo, ahorro e ingreso, en este caso, nuestro ahorro depende del ingreso. Entonces, nuestro ahorro viene a ser nuestra variable dependiente. Y lo simbolizamos con la letra I. ¿Por qué? Porque en el plano cartesiano, la X viene a ser nuestra variable independiente y la Y es nuestra variable dependiente. Cuando hablamos de regresión y correlación tenemos dos tipos. Una que es lineal, que es la que nosotros vamos a ver, y entonces si es lineal tenemos la relación entre dos variables y su gráfico es una recta. Y si tenemos, por ejemplo, más de dos variables independientes, entonces decimos que es una regresión múltiple. Pero eso ya no contempla nuestro programa. Entonces, me dice, el análisis de regresión es una rama de la teoría estadística cuyo uso está muy difundido en casi todas las disciplinas científicas. Es una técnica básica para medir o estimar relaciones entre las variables de interés consideradas en una investigación. Así como les dije, por ejemplo, yo quiero ver la relación entre ahorro e ingreso, quiero ver, por ejemplo, la relación entre consumo y, por ejemplo, ingreso, quiero ver, por ejemplo, no sé, la relación entre temperatura y lluvia, algo por el estilo, o sea, algo que nos interesa a nosotros. Las técnicas de análisis de regresión proporcionan los conceptos y la metodología básicos para extraer de un conjunto de datos las características principales de una relación que no es evidente. Es decir, se examinarán técnicas que permiten ajustar una ecuación. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a determinar una ecuación a través de los registros que tengamos sobre las variables que nos interesan. Puede ser de tipo lineal, cuadrática, cúbica, exponencial. Estos ya son más complicados. Necesitamos ya algún tipo de programa específico para poder realizar aquellas relaciones de cuadrática, cúbica o lo que sea. No vamos a poder ya hacer así tan fácilmente. El propósito fundamental de la regresión es estimar la relación entre las dos variables consideradas en un estudio, como también ver la exactitud de las predicciones que en ellas sobre la prueba de hipótesis e intervalos de confianza de los parámetros. Ahí están los objetivos, ahí está la regresión, es el método que permite determinar el valor numérico de los coeficientes de la ecuación. Permite predecir una variable a partir de otros, puede ser simple o múltiple. Como ya les expliqué, simple solamente una variable independiente y la múltiple sí tiene dos o tres variables independientes. Después, la variable, en este caso la X, son variables conocidos. O sea, esto es lo que si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a hacer la relación entre ahorro e ingreso de 10 familias, por ejemplo, entonces esas 10 familias va a ser para mí X1, X2, X3, X4. Entonces voy a ver, familia 1, que es X1, por ejemplo, tiene un ingreso de, no sé, 6 millones. El otro tiene un ingreso de 4 millones. El otro tiene un ingreso de 8 millones. Y así sucesivamente. Entonces, esta X sub I significa los registros que yo tengo sobre, en ese caso, los ingresos. Y la Y sub I es lo que nosotros entonces necesitamos predecir. Por ejemplo, me dice, esa familia 1 que gana 4 millones, tiene, por ejemplo, ahorra, por ejemplo, no sé, por decirlo, 100.000. Ese que gana 8 millones, por ejemplo, ahorra 500.000, algo por el estilo. Entonces, hay una relación de A2, se le dice también. La ecuación es lo que vamos a determinar. Fíjense, este que ustedes están viendo
o vieron en cálculo 1, cálculo 2 y ahora en cálculo 3 que le dicen z es igual a f de x, y. En este caso, si z es igual a f de x, y es una múltiple. ¿Por qué? Porque tenemos x e y como independiente. En este caso, si me dice igual a f de x, solamente la relación de dos variables. Y ocurre estas cuestiones. Si, por ejemplo, aumenta x y también aumenta y, entonces decimos que es una relación directa. Las variables incrementan o disminuyen a la vez. En este caso, aumenta x, aumenta y. Y este es inversa. Al aumentar una, disminuye la otra y viceversa. En este caso, fíjense que a medida que aumenta x, la y va disminuyendo. Esos puntitos que ven ahí son los registros que yo tengo. Por ejemplo, esa familia 1 que les había dicho, gana 4 millones y ahorra, no sé, 100.000 que habíamos dicho. Entonces, está acá. Este es entonces mi ingreso y este es mi ahorro. Sí, voy a hacer la relación de esa forma. Después tenemos el método para determinar, que es lo que vamos a ver ahora en Excel. Y esto es lo que necesitamos ahora. Y es igual a más bx. Fíjense que si esta es la ecuación de una recta, así como habrán visto en cálculo vectorial o le decían ustedes geometría analítica, habrán visto ahí recta. Entonces, ¿qué viene a ser esta y? Esta y es nuestra variable dependiente. La a viene a ser nuestro punto de intersección con el eje y la b viene a ser nuestra pendiente. Entonces es lo mismo también acá. Intersección con el eje y la b es la pendiente. Y va a tener este sombrerito que me está indicando que es una recta de regresión estimada. Estimada significa que no es exacta, pero vamos a tener algún tipo de números que nos acompañan para tomar algún tipo de decisión que nos interesen sobre algo que estamos estudiando. Si hacíamos a mano, teníamos que calcular la A y la B de esta forma, con esta formulita. En este caso, nosotros vamos a hacer directamente en Excel, entonces vamos a prescindir de utilizar A y B de esta forma como tenemos acá. Después la correlación viene a ser el grado de asociación que existen entre las dos variables. Me dice qué tanto es fuerte o qué tanto es débil para explicar lo que estamos queriendo explicar. El coeficiente de correlación simbolizamos con la letra R y siempre está entre 1 y menos 1. Si me dice que está un valor cercano a 1, entonces me está diciendo que los puntos que nosotros tenemos en ese gráfico se llama diagrama de dispersión, y entonces me está diciendo que casi todos los puntos quedan sobre la recta. Obviamente, si me está diciendo que R está entre 1 y menos 1, significa dos cosas acá. Por un lado, yo voy a tener la parte positiva desde 0 hasta 1, y entonces en ese caso tenemos una relación directa. Aumenta X, aumenta Y. Si me da un valor negativo, entonces me está indicando de que es una relación inversa. Aumenta uno y disminuye la otra. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y así como les dije, cuando el valor está más cercano a 1, entonces nuestro grado de asociación entre las dos variables es fuerte. Si está, por ejemplo, en 50 o 40, porque entre 0 y 1 tenemos muchísimos números o infinitos números. Si yo tengo, por ejemplo, que R me da 40, entonces no explica tan bien el modelo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, si son variables de tipo económica, que por lo menos sea 0,60 para arriba. Y cuando está más cercano al menos 1, también significa que el grado de ajuste es muy buena, solo que la relación es inversa. Y vamos a tener también entre 0 y menos 1 todos los números que me puede acarrear en estos dos intervalos, por decirlo. Si la R me da 1, entonces la relación entre las variables es perfecta. O sea, todos los puntos quedan sobre la recta que acabamos de estimar. Y este era para realizar nuestro cálculo de la R, que es el grado de correlación, si vamos a hacer a mano. Y el coeficiente de determinación, que es ¿qué cosa? Tomamos el coeficiente de correlación, elevamos al cuadrado y multiplicamos por 100. Eso significa que a la hora que interpretemos, vamos a tener entonces en porcentaje nuestro valor. Y entonces acá empezamos a mirar nuestros ejercicios. Lo que tienen que tener en cuenta a partir de ahora es que lo que hacer ustedes es discriminar quién es X y quién es Y. No siempre va a estar en el orden de X e Y. Yo tengo que usar la lógica para que me pueda decir cuál es X y cuál es Y. Y a partir de ahí empezamos a hacer nuestros cálculos. Entonces,
Vamos a mirar qué nos dice el primer ejercicio. Con los siguientes datos sobre ingresos y gastos, dibuja el diagrama de dispersión, encuentra la línea de regresión, dibuja en el diagrama, determina los coeficientes de correlación y de determinación y calcula los gastos cuando el ingreso es 900. Entonces, fíjense en esa letra D. Para eso es lo que estamos haciendo nosotros, nuestra recta de regresión, para poder realizar estimaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿qué pasa con los ingresos? Yo tengo 350, 400, 500, 700 y 800. No tengo acá 900. Entonces, yo quiero estimar qué pasaría si tenemos un ingreso de 900, qué va a pasar con los gastos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me está queriendo decir acá. Ahora, vamos a trasladar estos valores a Excel para poder hacer rápidamente ahí. Excel. Bien, otra vez en la canasta estoy acá con Excel. Bueno, en lo posible, traten ustedes ya de determinar quién es quién es X y quién es Y antes de seguir y hacer más cosas. Y en lo posible, y acuérdense para siempre que primero tienen que poner la X en su tabla Excel. ¿Por qué? Porque por defecto los cálculos que hace Excel necesita que primero sea la X y después sea la Y. Entonces, fíjense, yo voy a poner acá mi cursorcito y voy a mirar ingresos y gastos. ¿Quién depende de quién? ¿Los gastos dependen de los ingresos o los ingresos dependen de los gastos? Entonces, lo que voy a decir es que ocurre qué cosa, que los gastos dependen de los ingresos. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, así. Gastos está en función a los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá? Que si yo tengo que mi notación es igual a Y es igual a F de X, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que mi Y entonces es gastos y mis ingresos es la X. Entonces voy a poner acá X y acá voy a poner la Y. ¿Para qué? Para que pueda realizar mi calculito de Excel ahora. Así voy a poner. Fíjense. Entonces, ¿qué voy a cargar acá? Voy a cargar la tabla tal cual como tengo aquí. Entonces, X viene a ser ingresos. X viene a ser ingresos. Entonces va a ser 350, 400, 500, 700 y 800. Y la Y, entonces va a ser 330, 370, 400, 520 y 600. Entonces, ¿qué hago? Ya discrimino quién es X y quién es Y. Y también ya pongo en el orden que quiere Excel. Excel quiere que primero pongamos X y después pongamos la Y. Bueno, ya está acá. Entonces, alargo esto y vamos haciendo los ejercicios para entender esto. En el primer puntito me dice hallar el diagrama de dispersión. Yo hago ese en el último porque el diagrama de dispersión viene a ser en forma gráfica estos puntos en el plano cartesiano y ya podemos también cuando tengamos la ecuación de nuestra recta, entonces ya hacemos eso también. Entonces, vamos a hacer así. Fíjense, esta es nuestra tabla normal. Entonces ya tengo identificado X, ya tengo identificado también Y. Ahora, acuérdense que nuestra ecuación de la recta, a ver si nos vamos otra vez aquí, nos dice encuentra la línea de regresión de Y sobre X, interpreta los coeficientes y diagrama, o sea, dibuja en el diagrama. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, ahora es determinar la ecuación de la recta. Entonces vamos a poner acá la letra B. Y la letra B, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá nuestra ecuación así como hicimos en la anterior, porque eso necesitamos mostrar y demostrar a la gente que nos está pidiendo este cálculo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que nuestra ecuación de la recta vamos a simbolizar o vamos a anotar de esta forma? A ver, ratito, ratito. Quiero ese sombrerito que vimos al principio. Acá está nuestro sombrerito. Este es nuestro sombrerito, ¿se acuerdan? Que habíamos hecho y igual a bx más c o a más bx. Es lo mismo. Así. Entonces, esto es lo que yo necesito ahora
Encontrar. ¿Qué necesito encontrar? Necesito encontrar la A y la B. Para que pueda llevar en esta ecuación. Entonces vamos a hacer más grande y vamos a llevar aquí para tener ahí a la vista. Entonces voy a ponerle así, más figuretti, figuretti, figuretes para indicar de que eso es lo que yo necesito. Así. Ahí. Voy a dejar ahí. Ese es lo que yo necesito. En el caso, en el problema, entonces yo tengo ¿qué cosa? Tengo que la I son mis gastos. Entonces yo puedo, por ejemplo, determinar así también. Fíjense. Voy a poner aquí el mismo y vamos a hacerle hablar a nuestra variable, a nuestras variables. Entonces, en este caso es gastos y esta I a qué es igual? Es igual a ingresos. ¿Se acuerdan que la X significa ingresos y la I significa gastos? Entonces me está diciendo los gastos en función a los ingresos. Y ahora vamos a determinar la A y la B. Y vamos a hacer así. Fíjense, acá les voy a poner. ¿Qué viene a ser la A? Le voy a poner acá que es intersección con el eje o I, con el eje I. ¿Qué viene a ser la B? Le voy a poner acá. La B es la pendiente de la recta. Voy a poner acá por primera vez porque estamos haciendo primera vez. Bueno, entonces ahora, atiendan bien porque vamos a calcular ahora A y B utilizando Excel. Tienen dos posibilidades para poder hacer el cálculo. Y va a ser así. Yo voy a poner acá la A es igual y voy a poner en la otra celda para que me pueda calcular el numerito. Así. A es igual y voy a poner en la otra celda porque si pongo aquí no me va a poder calcular Excel. Entonces vamos a hacer así. Tengo dos posibilidades, así como les dije. Me voy a fórmulas y busco en una parte donde diga, por ejemplo, estadísticas. A ver si ven por ahí. No tengo estadísticas acá, entonces me voy a más funciones. Y fíjense, acá tengo estadísticas. Y acá me voy a buscar ¿qué cosa? Me voy a buscar la A. ¿Qué es la A? Por eso ya le pusimos que es intersección. Entonces me voy a buscar intersección en la lista. Entonces en algún lado tengo que tener intersección. Intersección. O hacen así. Fíjense, yo puedo escribir intersección así. A ver, un ratito. Voy a irme otra vez aquí a mostrarle. Este es más complicado, entonces yo no muestro mucho porque intersección, ¿ven? Lo que puedo hacer es esto. Fíjense, el más fácil que les voy a mostrar. Van a poner es igual y van a escribir la palabra intersección. Y fíjense que me da automáticamente o por defecto Excel. Intersección me dice. Intersección, eje. Entonces voy a poner doble clic. Y acá que me dice, fíjense lo que me dice. Intersección. Y quiere que carguemos primero la Y y después carguemos la X. Para eso era que yo necesitaba tener discriminado la X y la Y en mi tabla. Para que cuando vaya a hacer esto ya me sea fácil. Entonces, conocido Y, ¿quiénes son Y? Son estos que tengo acá. Entonces, hacemos esto. Fíjense. ¿Sí? Señalamos completo desde el 330 hasta el 600. ¿Qué me dice cómo tengo que escribir? Me dice punto y coma. Entonces, punto y coma, un espacio y cargamos ahora la X. Entonces, cargamos la X y tengo así. Cerramos el paréntesis porque tengo una ecuación ahí. ¡Tarán! Y ahí tengo mi A. Ese es mi valor de la A. ¿Qué viene a ser ese valor de la A? Es el punto de intersección con el eje Y. Me está diciendo que si el ingreso es 0, entonces que mis gastos rondan los $127 más o menos. Y eso en contabilidad o en economía nosotros le llamamos consumo autónomo. ¿Por qué? Porque el tipo, por más que no tenga ingresos, tiene que consumir algo. ¿Y dónde encuentra esa plata? Y le da, no sé, su mamá, su papá, su novio, su amante o lo que sea. Alguien le da. Entonces, 126.8. Puede hacer con un decimal, por ejemplo, o con dos decimales. No importa eso. Entonces ya tenemos esta A que nosotros necesitamos acá. Ahora vamos a hallar nuestra B. ¿Qué es nuestra B? Nuestra B es nuestra pendiente. Entonces vamos a hacer B es igual y hago en la otra. Es igual
pendiente. Escribo la palabra pendiente y fíjense cómo ya por defecto me trae Excel. Pendiente me dice. Entonces hacemos clic sobre ese, doble clic, y me dice conocido y conocido X. Entonces vamos a cargar de la misma forma. Primero, entonces cargamos la I, punto y coma, y cargamos la X después, completo. Cierro paréntesis. ¡Tarán! Y ahí ya tengo mi valor de la pendiente. ¿Ven? Que es facilísimo. Puedo poner, por ejemplo, con un decimal también o con dos decimales. Eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de obtener? Lo que acabo de obtener es la ecuación de la recta que me va a permitir hacer ¿qué cosa? Hacer eso que nos había dicho el de proyectar esto. Entonces, esta A me dice que es igual a 126.8 y la B con su signo positivo. Fíjense en ese positivo de la letra B. Este positivo que me da acá me está diciendo directamente que la relación es directa. Aumenta ingresos, aumenta gastos, me está queriendo decir. Me puede salir negativo. Si me da negativo, entonces me está diciendo que es una relación inversa. Aumenta uno, disminuye la otra variable. La A puede salir positivo o negativo, pero a mí no me interesa mucho eso. ¿Por qué? Porque es intersección. Es cuando una de las variables es cero, entonces eso se ve en el gráfico. Y esto es lo que yo necesitaba, la ecuación de la recta, que es lo que nos pedía acá. Fíjense, nos decía, encuentra la línea de regresión de y sobre x. Ahora nos dice, interpreta los coeficientes. Entonces quiere que interpretemos esta A y esta B. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si este 126 es intersección con el eje Y, me está diciendo que este valor yo voy a tener. Fíjense acá en nuestra ecuación, ¿cuándo yo voy a tener 126.8? Cuando este ingreso es 0 o se me anula esta parte. Y si se me anula esta parte, entonces estoy diciendo que mi ingreso es 0. Entonces la interpretación yo puedo decir acá, cuando el ingreso es $0, entonces, ¿qué voy a decir? Los gastos ascienden a ¿cuánto? Y en este caso es $126.8. Eso es lo que yo voy a decir entonces en la intersección. Cuando el ingreso es 0, los gastos ascienden a 126.8. Y le puedo poner, por ejemplo, aquí, ustedes ya tuvieron economía o van a tener economía después, y le decimos consumo autónomo. Autónomo. Y aquí de acá. Consumo autónomo significa que sí o sí tengo que tener de algún lado. Yo no puedo decir ingreso 0 y tengo gasto tanto. Entonces, de algún lado estoy obteniendo esta plata, por decirlo. Ahora, está pendiente 0,6. ¿Qué es lo que me indica ese 0,6? Tengo pendiente positiva. Me está indicando que la relación es directa. Aumenta X, aumenta Y. Aumenta ingresos, aumenta gastos. Entonces lo que vamos a determinar en su forma de justificación va a ser así. Y esto va a ser para siempre de esta forma. Por cada unidad adicional en el ingreso, los gastos aumentan en 0,6 dólares o lo que sea. ¿Qué significa eso? Me está diciendo que si yo tengo $1 que me den en forma adicional, entonces, ¿qué va a indicarme eso? Me va a indicar de que yo voy a gastar 60 centavos en gastos. Eso es lo que voy a decir acá. Centavos, $1. Entonces, ¿cuánto gasto en gastos? Valga la redundancia, 60 centavos. Si yo tengo, por ejemplo, $10, entonces, ¿cuánto voy a gastar? Voy a gastar $6 en gastos. Eso es lo que me está diciendo si hago en unidad seguida de 0. Si yo gasto, por ejemplo, o sea, si tengo $100 más adicional, entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que yo estoy gastando $60 en algo que estoy comprando, por decirlo. Eso es lo que me indica esta pendiente. Entonces, tiene que aparecer esa palabra por cada unidad adicional. Esto acuérdense y grábense ahora para siempre. Por cada unidad adicional
en tal cosa. En este caso estamos trabajando con ingresos y gastos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van entonces a utilizar esa variable. Pero más adelante, cuando vayan a hacer para otros ejemplos, entonces igualmente ustedes tienen que usar esta clausulita. Cada unidad adicional. Le voy a poner así en rojo para que se acuerden. Así. Por cada unidad adicional en el ingreso, los gastos aumentan en 0,6. Yo puedo decir también, por cada unidad adicional de dólares en el ingreso, los gastos aumentan en 0,6 dólares. O si no, puedo decir, cada vez que yo gasto una unidad adicional, entonces estoy gastando 6 centavos de dólares, por decirlo, si estoy considerando dólares. O por cada 10, 6. O por cada 100, 60. ¿Cómo yo sé esto? Porque si es 1, me dice que es 0,6. Si es 10, entonces yo puedo multiplicar 0,6 por 10 y voy a tener 6. Si yo tengo 100, entonces voy a multiplicar 0,6 por 100 y voy a tener 60. Y es más fácil hacer por unidad seguida de ceros que con cualquier otro valor que no sea de esta forma. Ese es más fácil entender de esta forma. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir y vamos a ir viendo estas cuestiones. En la primera, como que voy entendiendo, y en la segunda, en la tercera, recién voy como que fijando más cosas. En este caso es un tanto complicado, ya que de una entiendan ya directamente por decirlo. Voy a poner esto en negrita así para que se acuerden. Ahí. Inclusive puedo poner, por ejemplo, así en un cuadrito, porque más adelante vamos a utilizar para nuestros cálculos también. Así. Ese entonces es A y B. ¿Qué es A? Intersección con el eje Y. ¿Qué es B? Es la pendiente de la recta. Si en este caso, por ejemplo, la pendiente de la recta me salía negativo, yo igualmente voy a decir por cada unidad adicional en el ingreso, y voy a decir acá, los gastos disminuyen, voy a decir, de acuerdo al signo que tenga la pendiente acá. En este caso tiene positivo, por eso digo aumentan. Si tiene negativo, entonces voy a decir disminuyen. Bueno, está entonces. La forma más rápida, entonces, es esto que les dije, el de poner es igual, escribir la palabra intersección y que me dé, entonces, Excel por defecto eso. Poner bien, ahí estaba, de esta forma. Ahí tengo. Ahora, vamos a seguir a ver qué nos dice la letra C. Determina los coeficientes de correlación y de determinación e interpreta cada uno. En este caso ya me pide entonces el coeficiente de determinación y de correlación. Entonces vamos a poner letra C y nuestro coeficiente de correlación es R. Entonces vamos a poner así. ¿Cómo calculamos R? Yo puedo poner así. R es igual, y ese es coeficiente de correlación. Voy a poner así como les puse acá, que significa A y B. Entonces le voy a poner también acá. R es coeficiente de correlación. Así. Y vamos a calcular ahí abajo también para tener en cuenta esto. Entonces, voy a poner por aquí más o menos y voy a hacer con Excel otra vez de esta forma. Es igual y escribo la palabra coeficiente. Coeficiente. Y fíjense cómo me trae ya sin ningún problema Excel. Coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría y coeficiente R al cuadrado. De estos tres coeficientes, nosotros vamos a usar el primero y el último. El primero es el coeficiente de correlación y el coeficiente R cuadrado es nuestro coeficiente de determinación, que era esa R cuadrado. Entonces, vamos a poner acá, clic sobre coeficiente de correlación y me dice, cargar matriz 1, matriz 2. En este caso, el coeficiente de correlación no le importa el orden de la X y de la Y. Entonces, yo puedo cargar primero X o primero Y sin problema. Punto y coma. Y después el siguiente. Así. Enter. Y fíjense lo que me da acá de R. Me da 0,99. Imagínense lo que es 0,99 de correlación. ¿Qué era que dijimos? Que cuando más cerca está del 1, decimos entonces que nuestra ecuación de la recta se ajusta muchísimo a estos números. Y si se ajusta, significa que los puntos estos se van a quedar prácticamente sobre la recta. Entonces vamos a poner acá que esto es R.
R. Voy a poner así también con esta notación para que quede mucho mejor. En el día del examen ustedes pueden usar este mismo sin problema. O sea, borran de aquí lo que no les interesa y hacen ahí. Fíjense, coeficiente de correlación, entonces R es igual a 0,99. Y nos pide también interpretar. Acá tiene que ocurrir algo. La B, que es mi pendiente, que es positiva, la R también tiene que ser positiva. Si la B me sale negativa, la R también me tiene que salir negativa. ¿Qué indica en este caso que la R sea positiva? Me está diciendo que la relación entre las variables es directa. ¿Qué significa eso? Significa lo que ya dijimos. Aumenta ingresos, aumentan gastos. Eso es lo que estamos diciendo. Aumentan ingresos, aumentan gastos. Cuando yo digo relación entre las variables es directa, entonces aumentan las dos variables al mismo tiempo. Puedo decir también otra cosa. Relación fuerte, o inclusive yo puedo decir relación fortísima entre las dos variables. ¿Por qué? Porque cuando más cercano está a 1, nosotros decimos que la relación es fuertísima. ¿Qué significa que la relación sea muy fuerte? Me está indicando de que la variable ingresos tiene una incidencia o tiene un peso demasiado grande en el comportamiento, en este caso de la variable que sería gastos. O sea, los gastos son determinados en mayor parte por los ingresos y eso por lógica yo sé. Yo sé que si yo gasto es porque obviamente tengo que tener ingresos de algún lado y eso es lo que me está indicando también estos números. Me está dando la certeza de lo que está ocurriendo y que nosotros ya sabemos. Relación fortísima entre las dos variables. ¿Por qué? Porque R es prácticamente 1. 1, o sea, R es aproximadamente 1. Podemos ponerle así. No me da acá para hacer la ecuación porque está en el medio de un párrafo. Entonces yo puedo decir que R es prácticamente 1. R es prácticamente... R, acá, les voy a mostrar otra vez para que se acuerden. Fíjense, este es nuestro coeficiente de correlación. Nuestro coeficiente de correlación es R. Entonces, ¿qué me decía R? Que R está entre 1 y menos 1. Y decíamos que cuando está más cerca del 1, entonces que hay una relación súper directa entre las dos variables y que el comportamiento de la variable dependiente queda explicada por la variable dependiente, independiente en este caso. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos pide también en el problema nos dice, la letra C, en la letra C, determino los coeficientes, ya tengo. Y de determinación me dice, entonces necesitamos ahora nuestro coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la R al cuadrado. Entonces vamos a hacer así, R al cuadrado. R al cuadrado, así. Voy a poner aquí para explicar esto. R al cuadrado. Y entonces voy a poner así, 2 puntos. 2 puntos, que harán dar un poco más, así. Y este entonces viene a ser nuestro coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación, la R al cuadrado. ¿Qué era la R al cuadrado? La R al cuadrado viene a ser nuestra R, que es nuestro coeficiente de correlación, elevado al cuadrado por 100. Pero yo puedo calcular sin ningún problema esa R al cuadrado utilizando también Excel. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Se acuerdan que habíamos puesto coeficiente? Y acá ya me trae coeficiente R cuadrado. Entonces, hacemos aquí. Y me va a pedir también, en este caso sí quiere el orden. Primero quiere la Y y después la X. Entonces primero la Y, punto y coma, y después la X. Así, cerramos paréntesis. Y ahí voy a tener, y fíjense, 0,98 y
73. Si voy a interpretar esto, necesito multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque me va a ser más práctico hacer de esa forma. Y va a ser así. Fíjense, voy a poner por lo menos, no sé, 4 decimales para que tenga una mayor, así. Y voy a poner así, r cuadrado, que es lo que ya, voy a poner así, r al cuadrado, y entre así también, para que sea más vistoso, por decirlo. Esa es nuestra r cuadrado. Es igual. Y ahora vamos a explicar y vamos a entender para qué sirve esto. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos con ese valor? Ese valor que acabo de obtener voy a multiplicar por 100 porque así me decía mi formulita. Entonces va a ser este por 100. Enter. ¿Qué quiere decir esto? Esto me está diciendo algo. Voy a poner también así, ahí y acá. Y esto es en porcentaje. ¿Por qué? Porque si multipliqué por 100, obviamente me está indicando que es porcentaje. Entonces voy a poner ahí en la otra celda su porcentaje. Entonces digo 98.74%. Y ahí le voy a explicar. El 98,74% del comportamiento de la variable gastos queda determinado o queda explicado por la variable, y en este caso nuestra variable era ingresos. Eso es lo que me está diciendo, que en un 98%, entonces el comportamiento de la variable y queda explicado por la variable ingresos, que en este caso es la variable x. Eso es lo que me está queriendo decir entonces este valor que acabamos de obtener. La R del coeficiente de correlación me dice si es directa o inversa, y me dice si la relación es fuerte o no es fuerte. Y acá, en la parte de coeficiente de determinación, entonces, ya podemos nosotros cuantificar en términos porcentuales cuál es el grado de asociación entre las dos variables. Si, por ejemplo, vamos a suponer acá me da un 40% o un 50%, entonces, ¿qué es lo que quiere decirme eso? Me está diciendo que si yo considero estas dos variables, entre ingresos y gastos, hay otra variable que es lo que explica ese comportamiento, pero no ese que estamos nosotros usando en este momento en el cálculo, por decirlo. Y ahí está, la letra C está respondida ahí. ¿Qué nos dice después la letra D? La letra D nos dice, prediga, o sea, calcula los gastos cuando el ingreso es de 900, me dice. Entonces ahí sí ya vamos a usar nuestro calculito para poder hacer eso. Me dice, calcula los gastos cuando el ingreso es de 900. Entonces vamos a poner acá, letra D, y me dice, calcula los gastos, puedo poner así. ¿Se acuerdan que yo puedo usar esta misma nomenclatura? Se voy a poner acá. Calcula los gastos me quiere joder, porque ¿qué ocurre? Que en este caso está de esta forma nomás. Entonces voy a copiar así mismo y traigo por acá. Como quiero poner en una celda, entonces no me quiere el problema. Entonces me está diciendo, calcula los gastos. Entonces esto es lo que me está diciendo. Calcula los gastos cuando el ingreso es igual a 900, me dice. Eso es lo que me está diciendo, $900. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como ya tenemos nuestra formulita, entonces podemos calcularle. ¿Cómo puedo calcularle? Utilizando estos valores que ya obtuve acá. Como ya está formulado, entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo hacer mi cálculo sin problemas acá. Fíjense que nuestra ecuación es 126.8 más 0,6i. Entonces, lo mismo puedo hacer acá. Si me está diciendo cuánto es los gastos, entonces yo voy a decir así. Fíjense, es igual. Entonces, ¿cuánto va a ser? Mi ecuación me dice 126.8, que está acá. Entonces, 126.8 más 0.6, que está acá, y multiplicamos eso por ¿cuánto? Por 900. Enter. Y ahí ya me da entonces el valor. ¿Cuánto va a ser entonces los gastos si el ingreso es de 900? Y me dice que va a ser 645.8. Entonces puedo también ponerle esta partecita acá para indicarle de que
¿Qué quiere? Quiere así completo, quiere. Excel. Ahí está. Entonces, mis gastos, le voy a poner bien acá. Así. Esto es lo que yo quiero. Que los gastos ascienden a 645.8 cuando entonces el ingreso es igual a 900. Ahí está. Ahí tengo. Los gastos 645.8 o si quiero por ejemplo redondearle porque mis datos originales están en valores hasta ahí. Si el ingreso es de 900, entonces voy a gastar 646 dólares. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, y por último, entonces vamos a hacer el primero que nos había dicho, que era dibujar el diagrama de dispersión. Y eso es facilísimo. Así como hicimos alguna vez nosotros para graficar cualquier valor, entonces hacemos de esa forma también. Voy a tener todo señalado, mis valores numéricos así, fíjense. Hemos señalado, me voy a insertar y me voy a donde dice dispersión, porque se acuerdan que se llama diagrama de dispersión cuando tenemos la relación entre variables. Entonces, dispersión, entramos aquí y colocamos el primero. Ahí. Y ahí tengo los valores entonces, así como tengo originalmente en mi dato. Voy a llevar más abajo y vamos a trabajarle un poco más. Llevar abajo, 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 así. Yo puedo ponerle, por ejemplo, que representa cada variable. Entonces puedo entrar aquí. Fíjense. Entonces me dice título de eje acá, en esta parte donde dice diseño y acá directamente. Yo puedo también ponerle más cosas lindas, así por ejemplo con este. Pero ese no voy a ponerle todavía su valorcito. Así nomás quiero. Ahí, atiendan bien acá, por favor, atiendan bien. Yo quiero ponerle entonces sus títulos y voy a poner así. Voy a poner que esto viene a ser ¿qué cosa? Esto eran ingresos. ¿Esto qué viene a ser? Esto viene a ser gastos. Gastos. Vamos a escribir ahí. Gastos. Así. En dólares los dos. O en peso, no sé qué era que decía. En S decía así. En S. Así. Y acá también. Bueno, ¿qué es lo que me falta al gráfico? Al gráfico le falta la ecuación de la recta que nos decía el problema. Entonces vamos a ponerle ese también. En este caso, por defecto, ya me dio acá mi recta. Y fíjense que todos los puntos quedan sobre la recta. Esto no necesito, entonces eliminamos de acá. Así. Y fíjense que por defecto ya me indica el gráfico de la recta. Yo no quiero, por ejemplo, estos ejes secundarios, entonces puedo poner así, le sacamos. No quiero los ejes secundarios, le sacamos. No quiero, por ejemplo, que se quede así, o no sé, o quiero poner los numeritos acá que indica cada uno, dejo también ahí. Acá, entonces vamos a poner doble clic sobre la recta, o en todo caso, ahí sobre los puntos y hago clic derecho, me voy a donde dice agregar líneas de tendencia. Acá voy a entrar, doble clic, después de poner sobre los puntitos, me voy a agregar línea de tendencias y acá voy a señalar qué cosa. Voy a señalar lineal que me da por defecto. Y aquí es en donde voy a poner presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de r cuadrado en el gráfico. Le voy a cliquear a los dos, cerrar. Y fíjense que ahí ya me da la ecuación de la recta sobre la recta. Si se fijan, y para notar si está correcto sus resultados, entonces fíjense. ¿Cuánto me dio A? 126.8. 126.8 es nuestro valor de intersección. Y acá tengo 126.8. ¿Y la X con qué viene? La X viene con 0.6. ¿Y cuánto me da acá? 0.5767. Si redondeo me va a dar también todo lo que yo acabo de obtener ahí. Y la r cuadrado que habíamos visto, fíjense, acá está mi r cuadrado. ¿Cuánto me da r cuadrado? 0.9874. ¿Cuánto es r cuadrado? 0.9874.
74. Y ahí entonces termina mi ejercicio. Este es el diagrama de dispersión. Le puedo poner, por ejemplo, letra A. A ver, un ratito. Voy a bajar un poco más esto. Y voy a poner acá A, porque no me da ahí el gráfico ARG. Voy a poner aquí A, diagrama de dispersión. Ahí está, diagrama de dispersión. Y ahí termina mi ejercicio. Ver entonces cuál es la utilidad que tiene esta herramienta de Excel, que me permite entonces hacer qué cosa. Si tengo la relación entre dos variables, entonces me permite hacer cualquier pronóstico que yo necesite realizar. Y mi pronóstico está acá en esta partecita donde hicimos. ¿Cuántos son los gastos cuando el ingreso es de 900? Yo también inclusive puedo poner acá también 900 y pongo acá el valorcito si quiero graficar ese valor pronosticado para que me dé un poquito más hacia aquí, por decirlo, mi valor. Bueno, y así se hace entonces un problema de regresión y correlación. Espero que hayan entendido más o menos. ¿Alguna consulta, pregunta hasta aquí? Les escucho. Hola, hola. Bueno, no me dice mal. Vamos a hacer uno más. Después, acá tenemos algunos ejercicios. Ejercicio 1. Si se fijan en esta hojita, tienen sus resultados acá en el último. Fíjense. Respuestas me dice A, 126.83, B 0.58, R 0.99, R cuadrado 98%. Entonces, si están haciendo ustedes, pueden verificar ahí en el último cosito está el resultado. Ahora, vamos a ver un ejercicio y a ver qué nos dice el tema 2. Dice el número 2. La tabla siguiente proporciona las notas del test de aptitud tomadas a 6 vendedores que están en prueba y sus ventas correspondientes al primer mes de prueba en cientos de dólares. Test de aptitud y ventas. Entonces me está diciendo como si fuera que nos toman un test para ver qué tan aptos somos, aptos de idóneo, y entonces cuánto vendemos de acuerdo a esa calificación que tenemos. Entonces me dice que si el test es 25, está vendiendo, ¿cuántos nos dice? 42 en cientos de dólares me dice. Entonces 42 yo puedo multiplicar por 100 y voy a tener ¿cuánto? 4.200. Entonces si mi calificación es de 25, voy a vender por un valor de 4.200 dólares. Eso es lo que me está queriendo decir acá. Si tengo un test de aptitud de 42, entonces tengo 7.200 en ventas. Y fíjense acá, por ejemplo, ¿qué ocurre? Yo podría decir que mirando, si tengo menos calificación, que voy a vender menos también, por decir. Y si tengo más calificación, entonces yo puedo decir que estoy vendiendo más. Entonces me dice, grafica el diagrama de dispersión, calcula la red de regresión, halla los coeficientes y prediga las ventas de un vendedor que obtenga 47 puntos en el test. Entonces, en este caso, ¿quién depende de quién? ¿El test de aptitud depende de las ventas o las ventas dependen del test de aptitud? Y en este caso, por lógica, nos está diciendo que las ventas dependen del test de aptitud, no el test de aptitud, porque el test de aptitud no tiene nada que ver con las ventas. Si yo tengo mayor calificación en mi test, entonces estoy vendiendo más, estoy diciendo. Entonces, ¿qué implica eso? Que las ventas están relacionadas con el test de aptitud. Entonces, vamos a hacer en nuestro Excel en el ejercicio 2 acá abajo. Y vamos a cargar nuestra tablita. Entonces voy a poner acá también. En este caso, mis ventas, entonces, dependen de quién. Dependen del test de aptitud. Ventas dependen del test de aptitud. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi X, entonces, viene a ser mi test de aptitud y mi Y viene a ser mi venta, que está haciendo el orden como yo necesito en Excel. Primero X y después Y. 25, 42, 42
72, 33, 50, 54, 90, 29, 45, 36, 48. Y creo que tengo hasta ahí nomás tengo. Bueno, entonces ya tengo ahí lo que yo necesito, que es solamente qué cosa, mi tabla. Entonces hacemos todo lo que hicimos en la anterior. Así ponemos en un cuadrito y ya sabemos entonces quién es quién. Si quieren ponerle, por ejemplo, acá a la X, entonces ustedes ponen que es test de aptitud. Al otro le ponen entonces que es ventas. Ahí se ve mejor también, así. O ponen acá su test de aptitud y acá sus ventas y afuera ponen su X y su Y. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a buscar entonces nuestra A y nuestra B. Entonces ponemos aquí normalmente cómo vamos a hacer A y B. Acá ya no hace falta ponerle que A intersección y B es pendiente porque ya sabemos. Entonces es igual A es intersección. Entonces escribimos intersección con el eje, está acá. Entonces, ¿qué cargamos? Primero I, cargamos I, punto y coma, y cargamos X. Así, enter. Ahí tengo. Entonces, ese es mi valor para el punto de intersección. ¿Qué significa ese? Si yo, por ejemplo, en este gráfico sí quería cortar, entonces este podía agrandar, por ejemplo, hasta aquí, y lo que me decía es de que iba a cortar en ese valor 126 punto y algo que teníamos, que va a cortar acá. Eso es lo que me está diciendo esa B que tenemos ahí. Entonces ahí tengo menos 6.8. Puedo ponerle por lo menos 2 decimales. Eso no importa, pueden dejar como quieran. B, entonces es pendiente. Es igual a pendiente. Doble clic. Conocido I, punto y coma, conocido X. Ahí está. 1.77 y algo. Ahí está. 678, 1.77. Puedo traer esto que teníamos ahí para no estar cargando otra vez así como quiero. Por ejemplo, este. Y vamos a poner con los nombres que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro nombre? En este caso, decimos que las ventas, entonces las ventas es igual a más de I. Y en este caso le puedo poner, por ejemplo, una TA. ¿Qué significa TA? TA significa test de aptitud. Así. Y como ya tenemos A y B, entonces puedo cargar ya los valores que me determinan en este caso. Entonces, le ponemos así, o escriben todo, venta es igual a tanto. ¿Cuánto me da A? A me da menos 6.78. No me interesa el signo que tenga la A, lo que me interesa es el signo que tenga la pendiente. En este caso, la pendiente me da 1.77. Entonces, ¿qué nos indica ese signo positivo? Ese signo positivo nos está diciendo que hay una relación directa entre las dos variables. Tenemos más calificación en el test, vendemos más, nos está queriendo decir ese 1.77. Entonces, esta es nuestra respuesta para el primero. Tenemos que interpretar siempre A y B, no tenemos que olvidarnos de eso. Esto sí o sí tienen que interpretar, por más que les diga o no les diga por decirlo. Voy a poner otra vez así como hicimos en la anterior. Ahí le saco su negrita así. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que cuando el test de aptitud es 0, entonces las ventas serían de menos 6.78. Y fíjense algo acá. Yo no puedo decir que si a mí no me aplican el test de aptitud o que si tengo 0 que no voy a vender wow o que voy a vender menos. Entonces, lo que se hace en este caso es no escribir nada de esto, sino decimos directamente no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque que tenga un negativo y que me esté indicando de que en este caso las ventas son en cientos de dólares, entonces yo no puedo tener un valor negativo en cuestiones que tengan que ver con moneda, con unidad monetaria.
Entonces ponemos directamente no aplica. Si escriben, cuando el test de actitud es igual a 0, las ventas disminuyen en 6.78, tampoco estaría mal, pero por lógica no es tan evidente por decirlo eso. Ahora bien, ¿qué voy a decir en 1.77? Acuérdense de la clausulita esa que les puse, por cada unidad adicional. Fíjense que este mismo yo puedo trasladar acá y entonces a partir de ahora podemos tipo memorizar. Entonces voy a decir, por cada unidad adicional, en este caso yo puedo decir por cada punto adicional. ¿Por qué? Porque nuestro test de aptitud es un puntaje. Por cada punto adicional en el test de aptitud, las ventas, en este caso, las ventas aumentarían o aumentan, las ventas aumentarían en 1.77 y eso era en cientos de dólares, en cientos de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un punto más, entonces voy a tener 1.77. Si tengo 10 puntos más, así como hicimos el anterior, o sea, si yo tengo un punto, entonces ¿cuánto tengo? 1.77 en ventas, en cientos de dólares. ¿Qué significa en cientos de dólares? Que voy a multiplicar 1.77 por 100 y voy a tener 177 dólares. O sea, un punto más de lo que yo tengo. Si yo tengo 54 y si tengo, por ejemplo, 55, que voy a vender 90 más 177 más por decirlo. 1.77 más 90, o sea, sería 10.77 dólares más. Si tengo, por ejemplo, si alcanzo un 10 puntos más extra en el test de actitud, entonces voy a tener 1.77 por 10 y sería 17.7 en cientos de dólares también. O pueden escribir ahí cuánto significa cada uno. O si yo hago, por ejemplo, 100 puntos, que no va a ser, ya no va a poder ser posible, porque si mis puntos mínimos son, por ejemplo, acá si yo veo en mi tabla, mi test de aptitud más alta está ronda los 54, entonces ya no voy a poder hacer para 100 porque ya va a ser demasiado por decir. Entonces, podemos dejar ahí. O hacen, tampoco va a estar mal. Yo no le voy a decir no hicieron mal. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a hacer de esta forma. Entonces yo voy a decir 1.77 por 100. Entonces voy a tener 177 en cientos de dólares. Así. Ahí está. Entonces, ¿qué significa no aplica? Que si yo no tengo test de aptitud, no significa que yo voy a vender menos. No se puede hablar de esa forma en economía. Y por cada punto adicional en el test de aptitud, entonces las ventas aumentarían. Acá es bueno que pongamos así en irían. ¿Por qué? Porque es condicional. Nada de lo que nosotros estamos diciendo es, por ejemplo, tajante. Acá también, por ejemplo, cuando yo puse por cada unidad adicional de ingreso, los gastos, y acá también yo puedo usar, por ejemplo, aumentarían. Así. Entonces ahí como que me lavo la mano y no estoy diciendo de que esto va a ocurrir porque si yo soy el jefe de ustedes y les pido que me hagan esto y ustedes me dicen aumentan y después no aumentan, entonces ustedes van a ser los culpables. Entonces para que no ocurra eso yo pongo en condicional. ¿Por qué? Porque el condicional significa que puede ser que ocurra como que tampoco puede ser que no ocurra por decirlo. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué era que nos decía el primero? Grafica, eso hacemos en el último. Calcula la recta de regresión, ya tenemos. Después B me dice, o sea, la letra C, halla los coeficientes de correlación. Entonces vamos a hacer esto. Esta es la letra B. Y vamos a hacer entonces la letra C. ¿Y qué hacemos? Nuestra R. Vamos a traer de acá nuestra R. Ya no hace falta que yo le llame coeficiente de correlación así. Si están practicando, sí les convendría que pongan otra vez así. Entonces, R es igual a ¿cuánto? R es nuestro coeficiente de correlación, entonces acuérdense, es igual coeficiente. Y el primero, coeficiente de correlación. Matriz 1, cargamos entonces cualquiera de los dos, punto y coma, matriz 2. Enter. Y ahí tengo entonces mi R, que es mi coeficiente de correlación.
0,96. Ahí. Entonces, ¿qué voy a decir? Me salió positivo mi pendiente, me salió positiva mi R también acá. Entonces, ¿qué es? Acuérdense que si me da positivo, entonces, ¿qué decimos? Que la relación es directa entre las dos variables. Entonces, relación directa entre las variables test de aptitud y ventas. ¿Qué más decimos? Fíjense que ese valor también está muy cercano a 1. Entonces decimos relación fuerte. Relación fuerte entre las dos variables. Si les da, por ejemplo, vamos a suponer un 80 o un 70, entonces dicen, por ejemplo, una relación, no sé, leve o una relación, si es, por ejemplo, menos de 50, es una relación, por ejemplo, muy débil, decimos. Y si está entre 60, 70, 80, entonces decimos relación, no sé, aceptable entre las dos variables, podemos hablar en ese sentido. Y ahora, ¿qué hacemos? Nuestra R, que es, ¿qué cosa? Nuestro coeficiente de determinación. Entonces vamos a colocar también aquí nuestro coeficiente de correlación, así. O sea, el primero es de correlación, este es de determinación. Entonces hacemos, es igual, escribimos coeficiente R cuadrado, que está aquí. Y acá sí me pide primero I, punto y coma, y después la X. Ahí, cerramos paréntesis, ¡tarán! Enter. Ahí tengo. Por lo menos con 4 decimales, ¿para qué? Para que cuando multiplique con 100 me dé por lo menos unos datitos más por decirlo. Ahí. Entonces, ese es nuestro valor. Y yo quiero entonces hacerle su interpretación en términos cristianos. Entonces multiplicamos por 100. Y me da 93.12%. Ponemos así y así. Ponemos acá el porcentaje. Entonces, ¿qué vamos a decir? El 93,12% del comportamiento de las ventas quedan explicados, o queda explicado, porque estamos diciendo el comportamiento. Queda explicado, acá, ratito, queda explicado por el test de aptitud. 93% del comportamiento de las ventas queda explicado por el test de aptitud. Pueden poner ¿cómo es? En negrita, o pueden hacer, por ejemplo, en mayúsculas sus variables para indicar eso. Bueno, y después de la D, ¿qué me dice? Le dice, a ver si nos vamos aquí, prediga las ventas de un vendedor que tenga 47 puntos en el test. O sea, vamos a hacer nuestra predicción, que para eso hicimos esto. Entonces vamos a copiar de aquí, así como hicimos con esto, y llevamos aquí. Entonces me dice, calcula las ventas cuando el test de aptitud es igual a 47 puntos menos. Así, 47 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular las ventas para test de aptitud de 47. Entonces voy a poner aquí otra vez y vamos a poner acá ventas. Si quieren escribir todo, así como les dije, escriben todo. Saco esto y le dejo el espacio para calcular acá, usando ya nuestra formulita. Entonces va a ser, es igual a, nos vamos arriba, esto, más, pendiente, por, y en este caso es 47. ¡Tarán! Y ahí ya tengo. Entonces, ese es el valor que va a tener las ventas cuando es igual a cuánto nuestro test de aptitud, cuando es igual a 47. Entonces yo puedo decir también acá en cientos de dólares. Acuérdense que las ventas están en cientos de dólares completo. Y ahí tengo. Y por último, entonces, ¿qué hacemos? Por último, hacemos nuestro diagrama de dispersión. Entonces va a ser así. Llevamos aquí en la tabla, nos vamos a insertar dispersión, el primero.
Y ahí tengo. Quiero ponerle nombres a los ejes, entonces nos vamos a diseño y colocamos este primero. Así. Y ahí automáticamente ya nos da la recta. Pero después nosotros le tocamos un poco más para dejarle más chuchi. Por ahí. ¿Qué le hacemos? Le sacamos todo esto que nos dice acá porque no nos interesa. El título del eje, en este caso, muestra X, que viene a ser test de aptitud. Es de aptitud. Puedo ponerle, por ejemplo, en puntos. Puede ser que sea en puntos. Y nuestro título del eje, entonces, va a ser ¿qué cosa? Va a ser nuestras ventas en cientos de dólares. Ventas en cientos de dólares. Así. ¿Qué hacemos? Le sacamos los ejes secundarios porque no nos interesa mucho eso. Podemos agrandar también para ver mejor esto. Así. Le sacamos entonces ahí. Le sacamos esto. Le sacamos así y queda mucho más limpio de esta forma. Pueden, por ejemplo, también achicar su área del gráfico. Esto ya hicimos varias veces. Ya saben cuando hicimos la primera vez. ¿Qué le vamos a poner? Necesitamos nosotros nuestras ecuaciones que tienen que ver con la ecuación de la recta y la r cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al punto, clic derecho, agregar línea de tendencia, corroboramos que esté en lineal, presentar ecuación en el gráfico y presentar r cuadrado. Y ahí está. Y nos fijamos si está correcto. Si este no está correcto es porque tomaron mal. Si este, por ejemplo, les da otro valor de lo que ustedes calcularon aquí en A y D, entonces es porque su tabla original está primero, después está la X. Eso es lo que va a ocurrir cuando no coinciden. Entonces, fíjense, A es menos 6.78, acá está A que no tiene la X, 6.78. La X, que es nuestra pendiente, lo que va con la X es 1.77 y acá fíjense que tiene 1.77. La R cuadrado, que viene a ser nuestro coeficiente de determinación, 0.9312 y acá está 0.93 y 12. Entonces, fíjense cómo queda en este caso. Se fijan también algo, que mi R no es tan efectivo como en el otro caso que era 98 y tanto, y que si nos fijábamos, todos los puntos están cercados o están bien cercanos a la recta. En este caso, si se fijan, este, por ejemplo, está fuera de la recta. Este también, este también. Están bien cercanos, pero no se posicionan sobre la recta. A eso es lo que nosotros le decimos grado de asociación fortísima o algo que tenga que ver con estas palabras. Bueno, y ahí está entonces la letra A, que es nuestro diagrama de dispersión. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Esto vamos a seguir haciendo de hoy en 8. ¿Por qué? Porque ya es nuestra última unidad antes del examen. Yo les voy a colocar